Bienvenidos a la clase número 1 del curso de Estabilidad 3. A continuación desarrollaremos la introducción de la asignatura y comenzaremos a ver algunos conceptos básicos. El objetivo será entonces hacer una pequeña introducción de la visión general de la asignatura y en segundo lugar vamos a aprender a identificar estructuras hiperestáticas. Para hablar de la materia vamos a comenzar repasando los contenidos mínimos que tiene. Básicamente nos vamos a referir a los desplazamientos en los sistemas de barras, la energía interna de deformación. Vamos a aprender cómo se resuelven estructuras hiperestáticas mediante básicamente dos métodos. Uno es el denominado método de las incógnitas estáticas, o más comúnmente conocido como el método de las fuerzas, y el otro es el método de las incógnitas geométricas, o más conocido como el método de las deformaciones. También vamos a ver un método intermedio y que no plantea sistemas de ecuaciones, que es el denominado método de Cross. Y vamos a ver cómo se aplican los conceptos de análisis de estructuras que tienen simetrías o planos de simetría. Vamos a ver cómo se trazan las líneas de influencia de las estructuras indeterminadas. Y vamos a ver los conceptos fundamentales del cálculo estructural en régimen plástico. Todo esto lo vamos a ir desarrollando a través de los distintos temas que vamos a ir viendo semana a semana. Las dos primeras bolillas que aparecen aquí, o dos primeros temas que aparecen, están referidos a nociones básicas necesarias para desarrollar los métodos de cálculo que vimos, que mencionamos antes. Es decir, que vamos a comenzar primero con una introducción para aprender a diferenciar las estructuras que son isostáticas, hipostáticas o hiperestáticas, es decir, cuál es el nivel de vinculación que tienen. Y lo segundo que vamos a empezar a ver es a desarrollar los conceptos básicos sobre los cuales se basan los métodos de cálculo que vamos a desarrollar en el curso. Para que ustedes tengan idea, todo se reduce a aplicar los conceptos de trabajo y energía que ustedes vieron en la física 1, nada más que aquí los vamos a aplicar a través de un teorema en particular, denominado el teorema de los trabajos virtuales, que nos va a permitir determinar ese balance de energía entre la energía que entregan las cargas exteriores a la estructura, el trabajo que hacen las cargas exteriores sobre la estructura, cuando la estructura se deforma, y la energía potencial interna que se almacena dentro de la estructura debido a ese trabajo externo que le estoy aplicando. Esta energía, sobre todo la energía potencial interna, me va a permitir resolver los esfuerzos que hay sobre las barras, y de esta manera voy a poder calcular estructuras que no podría resolver simplemente planteando las ecuaciones de equilibrio que ustedes conocen. Las estructuras isostáticas las puedo resolver simplemente planteando las ecuaciones de equilibrio, mientras que las estructuras hiperestáticas ya requiero otro tipo de ecuaciones, como son las ecuaciones de comportamiento del material y las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones para poder resolverlas. Ese conjunto sí me va a poder dar la herramienta para resolver las estructuras conjuntamente con el teorema de los trabajos virtuales. Una vez que desarrollemos estas ideas básicas, que son introductorias, vamos a comenzar a ver el primer método, que es el método de las fuerzas o de las incógnitas estáticas. Después vamos a ver la relación, en el tema 4, la relación que hay entre las solicitaciones que ocurren sobre una barra, normalmente empotrada y empotrada articulada, y los desplazamientos y giros que ocurren sobre ella, es decir, conocidos los momentos aplicados en los extremos o los esfuerzos aplicados en los extremos, cómo puedo averiguar cuál es el giro o los desplazamientos que se producen en los extremos de estas barras. A continuación vamos a ver el método de las incógnitas geométricas o método de las deformaciones. Vamos a ver después a continuación el método de Cross, que es un método aproximado de cálculo que no plantea sistemas de ecuaciones. Y vamos a introducirnos luego en los conceptos de simetría y de cálculo plástico. Todo esto lo vamos a ir desarrollando ampliamente. Ustedes, este mismo documento que les estoy mostrando es el programa de la asignatura que podrán consultar en la página
de la Facultad de Ingeniería. Bien, dicho esto, vamos a comenzar entonces con las tareas preliminares de cómo identificar estructuras de tipo hiperestático. Vamos a ver previamente que los distintos tipos de estructuras que existen, digamos, dentro del ámbito de la ingeniería. Hay un tipo de estructuras que nosotros denominamos lineales, que en la realidad pueden estar constituidas por un conjunto de barras. Aquí tenemos, por ejemplo, una estructura de tipo tridimensional que tiene, digamos, un conjunto de barras que a veces nosotros denominamos a las barras verticales columnas, a las barras horizontales vigas y a las barras inclinadas los denominamos tensores. A los fines del cálculo estructural funcionan conceptualmente como barras, distinguiendo a la barra, digamos, a porción de material que está delimitada entre dos nodos, siendo la entidad denominada nodo aquel lugar donde se unen dos o más barras. Y la barra es un elemento en realidad ideal, que nosotros normalmente vamos a representar por una línea, que en realidad representa la línea baricéntrica de la barra, y que en realidad esa barra tiene tres dimensiones, tiene una sección transversal y tiene una longitud. Esto sería una estructura de tipo tridimensional, mientras que lo que nosotros vamos a ver en el curso son normalmente estructuras de barras, pero en el plano, es decir, bidimensionales. Los conceptos que se introducen aquí en este curso están referidos a los principios básicos del cálculo de estructuras, y como todos sabemos son los mismos principios básicos que se utilizan hoy en los software de cálculo, de tal manera que entender cómo se calcula una estructura bidimensional es totalmente extrapolable a lo que sería hoy el cálculo moderno de los software que calculan directamente las estructuras de barras de manera tridimensional. Normalmente lo que nosotros tenemos en las estructuras lineales es un modelo real con las dimensiones en 3D, digamos, de los elementos, pero que nosotros idealizamos en un modelo de barras y de nodos a través de las propiedades, ya sea del material, a través de su módulo de elasticidad, y también las propiedades geométricas que son normalmente el área y la inercia de cada una de las barras. El otro tipo de estructuras que existen son las estructuras superficiales. En este caso ya no es posible idealizar la estructura por una simple barra, sino que ahora las estructuras tienen dos dimensiones más importantes que la tercera. Es decir, en este caso estaríamos hablando de una placa que tiene dos dimensiones con longitudes muy superiores a una tercera que llamamos el espesor, y cuyos esfuerzos se desarrollan, digamos, ya no en forma de una fuerza o una tensión que está aplicada en una barra, sino que tienen desarrollo superficial. Lo mismo ocurre, digamos, en esta estructura que es una lámina, que si bien es considerada una estructura superficial, no es una estructura superficial plana como esta placa, sino que es una estructura superficial tridimensional. Y finalmente lo otro que podemos diferenciar son los denominados sólidos 3D, que directamente son macizos, a los cuales, digamos, se le puede determinar el campo de tensiones aplicando, digamos, otras técnicas un poco más refinadas, que son las que normalmente se desarrollan en la elasticidad, es decir, ya calcular a cada elemento como si fuera un sólido en tres dimensiones, aplicando ya técnicas de análisis de deformaciones. En general, por ahí puede haber un comportamiento ambiguo de algunas estructuras, es decir, esta viga que yo tengo aquí la puedo considerar simplemente como una estructura lineal, en cuyo caso la solución será, en el caso que yo considere esto como si fuera una sola línea, será que ante una determinada carga P que está sobre el apoyo B, la reacción en B será igual a P, generando el mecanismo de acción y reacción que garantizan el equilibrio. Ahora, si esta misma estructura yo la considero con las dimensiones reales o tiene una altura un poco mayor, va a ocurrir que ya no voy a poder hacer esta hipótesis de que esta estructura se puede simplificar a través de una línea, sino que la voy a tener que considerar como si fuera un sólido en dos dimensiones. En ese caso, entonces, ya la reacción en B no va a ser igual a P, sino que va a tener un valor menor, porque acá habrá que tener en cuenta cómo se distribuyen las tensiones dentro de este sólido,
Y las reacciones en C y en A, por supuesto que no van a ser cero como eran antes. O sea que depende de con qué nivel de detalle yo mire la estructura, va a ser el resultado, digamos, de las reacciones con las cuales yo voy a trabajar. El caso de las vigas es un caso particular, las podría calcular usando simplemente las ecuaciones de la estática y determinar las reacciones que se producen, o podría considerarla como si fuera una pieza sometida a un estado plano de tensiones y calcular las reacciones que ocurren en el apoyo, en cuyo caso los dos resultados son distintos y por supuesto el segundo resultado es el que más se aproxima al comportamiento real de la viga. Pero cuando la simplificación es a través de el eje baricéntrico como si fuera una línea, digamos, y eso representa y concentra todas las propiedades de la barra, simplemente será necesario en este caso resolver con las ecuaciones de la estática. En todos los problemas que vamos a ver dentro de esta asignatura, vamos a considerar que las estructuras o los componentes, las barras, se pueden representar simplemente a través de una línea que contienen, digamos, al área y la inercia de la barra. Un concepto importante para entender o comenzar con el análisis de las estructuras es entender qué significan los grados de libertad. Podríamos considerar que los grados de libertad es la posibilidad de movimiento que tiene un cuerpo o un elemento del cuerpo. En el caso particular de las estructuras, los componentes mínimos que tiene la estructura es una barra. Y en ese sentido, las barras que están en el plano XY o bidimensionales tienen en general una posibilidad de movimiento según el eje X, una posibilidad de movimiento según el eje Y, desplazamiento según X, según Y, y la posibilidad de girar en el plano. De tal manera que cada barra bidimensional tiene una posibilidad de movimiento que es 3. Tiene 3 grados de libertad. Cuando yo en general tengo una estructura que tiene n barras, el número total de grados de libertad que tendrá la estructura será 3 por n. Ahora, esto es considerando que las barras no se encuentran relacionadas unas con otras. Como todos sabemos, las estructuras, o para constituir una estructura, estas barras tienen que estar unidas a otras barras y a su vez, finalmente, tienen que estar unidas a un apoyo a tierra. De tal manera entonces que esas uniones con las otras barras y con los apoyos a tierra le van a ir quitando grados de libertad a través de lo que se denominan vínculos. Entonces vamos a tener dos tipos de vínculos. Los vínculos externos, que son los que normalmente conocemos como los apoyos simples, dobles y los empotramientos. Y vamos a tener también los vínculos internos, que son aquellos que surgen de la unión relativa entre dos de las barras o tres de las barras o los nudos o los nodos internos de las estructuras. De tal manera entonces que finalmente ese conjunto de vínculos externos, como son por ejemplo los que se ven aquí, que son dos apoyos dobles, más los vínculos internos que tenemos, aquí por ejemplo tenemos en el nodo este concurren dos barras y tenemos lo que se denomina un empotramiento elástico. Mientras que en este nodo tenemos estas dos barras, las dos barras verticales, ¿sí?, tienen un empotramiento elástico, pero a su vez están unidas a la barra horizontal a través de una articulación. Entonces, todos estos vínculos generan, digamos, restricciones a esos grados de libertad, y el análisis de estos cantidad de vínculos y de los grados de libertad me va a dar la idea de cómo se va a comportar la estructura, si se va a comportar como una estructura isostática, hipostática o hiperestática. Entonces dijimos, los vínculos externos, normalmente tenemos apoyos simples, apoyos dobles y empotramientos. En general en la ingeniería civil y cuando estamos construyendo estructuras de hormigón armado o de material de hormigón armado, normalmente lo que va a existir son los apoyos de tipo empotramiento, apoyos a tierra. Esto es el encuentro, digamos, por ejemplo, de una columna con la fundación de hormigón armado. Muy difícilmente, si estoy construyendo en hormigón, exista una articulación,
porque es muy difícil de materializar. Yo tendría que colocar un apoyo unido rígidamente a tierra con una articulación en este extremo. Es mucho más fácil de lograr eso en una estructura de tipo metálica, digamos. Y también los apoyos simples normalmente existen en algunos diseños, por ejemplo en algunos puentes que tienen vigas que pueden ser de material pretensado o vigas metálicas que tienen, digamos, estos tipos de apoyos. Pero los más abundantes van a ser siempre los apoyos de tipo empotramiento. Respecto de los vínculos internos, el primer tipo se denomina directamente el empotramiento elástico. Esto es una unión rígida entre las distintas barras. Esto normalmente ocurre cuando tenemos, por ejemplo, un encuentro entre una columna y una viga de hormigón armado. Ahí no hay posibilidad de que haya una articulación, sino que es una unión rígida a través de tanto el material hormigón como la colocación de las armaduras, de los hierros internos, de tal manera que garantizan que haya un empotramiento elástico entre las tres barras. ¿Cuántos grados de libertad restringe un empotramiento elástico? En general restringe 3 por el número de barras menos 1 que concurre al nodo que estoy considerando. En este ejemplo serían 3 por, hay 3 barras que concurren, menos 1 sería 3 por 2, 6 grados de libertad sería lo que está restringiendo, digamos, este empotramiento elástico. Otro tipo de articulación es la denominada articulación de segundo grado. La más conocida es la denominada articulación, que pone en evidencia, digamos, o no deja pasar el momento, pero también tenemos otras dos que son esta que no deja pasar el esfuerzo de corte y esta que no deja pasar el esfuerzo normal. Lo que normalmente se ve en la ingeniería civil normalmente son este tipo de uniones, normalmente en las estructuras de tipo metálico. ¿Cuántos grados de libertad restringe una articulación de segundo grado? Restringe 2 por n-1, es decir que, por ejemplo, en esta figura tendríamos 3 barras, o sea que sería 3 menos 1, acá sería un 2, por 2, 4 grados de libertad sería lo que restringe esta articulación. Y finalmente tendremos la articulación de primer grado, que es la combinación de alguna de las otras dos. En este caso sería no deja pasar el momento, no deja pasar el esfuerzo de corte, no deja pasar el momento y el esfuerzo normal. Son bastante raras, digamos, de encontrar en la ingeniería civil. Preponderantemente podrían existir en las estructuras de tipo metálico, pero no en las de hormigón armado. ¿Cuántos grados de libertad restringe? n-1 directamente, sería 1 por n-1. n-1 sería lo que restringe, siendo n el número de barras que concurren a este tipo de articulación. Entonces, vamos a tener los grados total de libertad que tiene una estructura, es en general 3 por el número de barras. Esos serán los grados total de libertad. Después, dependiendo de los vínculos externos que tenga, tendrá restricciones. 3 por cada empotramiento. NE sería el número de empotramientos que tiene la estructura. 2 por el número de apoyos dobles. O 1 por el número de apoyos simples. Entonces de esta manera se evalúan los apoyos que están en contacto directo con tierra. E internamente tenemos los vínculos internos, que serán 3 por el número de barras que concurren al nodo que tiene un empotramiento elástico. 2 por el número de barras que concurren al nodo que tiene una articulación de segundo grado. Y 1 por el número de barras que concurren al nodo que tiene una articulación de primer grado. Si yo pongo todo esto en una ecuación, voy a tener 3 por n, el grado total de grados de libertad que tiene la estructura, y después los demás términos serán todos negativos porque le van quitando grados de libertad. Entonces, dependiendo de cómo esté configurada la estructura, aparecerán los términos que voy a colocar dentro de la ecuación. Tenemos esta parte que se refiere a los vínculos externos. Dependiendo de la estructura serán los números que aparecen aquí. Y los otros 3 términos son
los referidos a los vínculos internos. Aquí aparece el símbolo de sumatoria porque significa que voy a sumar todos los nodos que son de tipo empotramiento elástico, todos los nodos que son articulación de segundo grado y todos los nodos que son articulación de primer grado. Y en cada nodo consideraré cuántas barras concurren ese nodo para de esa manera ir sumando a la expresión. El resultado de esta cuenta tiene tres posibles resultados. Básicamente es una cuenta en la cual a los grados de libertad le estoy restando los vínculos que tiene la estructura. Y esto depende de cómo esté configurada la estructura. Entonces esta cuenta me puede dar, si me da mayor que 0, significa que los grados de libertad, el número de grados de libertad es mayor que la cantidad de vínculos. Por lo tanto, esa estructura es un hipostático. Si los grados de libertad son igual que los vínculos, la estructura puede ser un isostático, porque la ecuación anterior es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué significa esto? Que la cuenta me puede dar que es un isostático, pero después puede haber vínculos que están ubicados de tal manera que generan vínculos aparentes, de tal manera que no son vínculos que realmente quitan grados de libertad, sino que numéricamente restan, digamos, pero que en la realidad no quitan grados de libertad, haciendo que la estructura se convierta en un hipostático entonces. Y si la cuenta esta me da menor que 0, significa que estoy en posibilidades de tener un hiperestático. Es decir, se cumple la condición necesaria para que sea un hiperestático, habrá que verificar si realmente los vínculos están ubicados de tal manera que se genere un hiperestático. Por ejemplo, vamos a analizar esta estructura. Tengo dos barras que tienen dos apoyos dobles y una articulación de segundo grado. Entonces, si voy a aplicar la ecuación que vimos antes, tendré número de barras 2, así que aquí la cuenta será 3 por 2. 3 por 2. Empotramientos no tengo, así que este término no va a estar. Apoyos dobles, sí, tengo dos apoyos dobles, así que acá será 2 por 2, que será este término que está acá. Apoyos simples no tengo, de tal manera entonces que termino con los vínculos externos. Pasamos a los vínculos internos. No tengo empotramientos elásticos, lo que sí tengo es articulación de segundo grado. Entonces será 2 por el número de barras menos 1, 2 menos 1. Y no tengo más nada, ahí termina, digamos, la estructura. Si yo hago la cuenta, ¿sí? Voy a tener 3 por 2, 6, menos 4, menos 2, igual a 0. Esto me diría que cumple la condición necesaria para ser un isostático. Si analizo la estructura, me doy cuenta que, aplicando el concepto desde que un apoyo doble pasando o de un punto fijo pasando por la articulación, se genera un apoyo simple en la dirección de la barra en este caso. Lo mismo pasa aquí. Este apoyo doble pasando por la articulación se genera, en esa línea se genera otro apoyo simple, de tal manera que estos dos apoyos simples generan un punto fijo en la articulación, garantizando, digamos, que se cumple la condición suficiente. Entonces, esto me da la condición necesaria para que sea un isostático, la verificación esta me da que es la condición suficiente, de tal manera entonces que esto es un isostático. ¿Qué pasaría ahora si las barras están puestas de esta manera? Bien, el número de barras es el mismo de antes, el número de apoyos dobles es el mismo de antes, el número de articulaciones es el mismo de antes. De tal manera que la cuenta es exactamente la misma de antes. O sea que daría la condición necesaria para ser un isostático. Faltaría verificar la condición suficiente. Hago el mismo procedimiento que antes, desde el apoyo doble hasta la articulación, determino un apoyo simple en la dirección de la línea que me determina el apoyo doble con la articulación. Lo mismo hago del otro lado. Y cuando llego al punto me doy cuenta que estos dos apoyos simples no generan un punto fijo en este punto porque todavía este punto tiene libertad de movimiento en la dirección perpendicular a los dos apoyos simples.
De tal manera que esto da la condición necesaria, la ecuación me da que podría ser un isostático, pero el análisis de los vínculos me da que esto es un vínculo aparente, por lo tanto esta estructura es un hipostático. De allí la necesidad de hacer la verificación en cada caso de la existencia, digamos, de vínculos aparentes para descartar que la estructura realmente sea lo que dice la ecuación que acabo de calcular. Esto es necesario hacerlo siempre, la verificación, para determinar exactamente si la estructura está en una clasificación o en otra, o tiene un grado de hiperestaticidad distinto del que calculamos con la ecuación. Finalmente vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos 11 barras, una estructura de 11 barras, a la cual le vamos a aplicar la ecuación que acabamos de ver. Tenemos entonces 3 por 11 va a ser el número total de grados de libertad de la estructura. 3 por 11. Tenemos empotramientos, 3 empotramientos, o sea que va a ser 3 por 3 el número de vínculos externos. No tenemos apoyos dobles, no tenemos apoyos simples, por lo tanto no aparecen aquí en la cuenta. Después comenzamos con el análisis. Tenemos empotramientos elásticos en este lugar, en el cual concurren 2 barras, en este lugar, en el cual también concurren 2 barras, y en este lugar, en el cual también concurren 2 barras. Entonces tendremos 3 por 2 menos 1, que es la situación esta en la cual hay 2 barras, y eso se repite 3 veces en la estructura. Una vez, 2 veces, 3 veces, por eso aparece este número 3 aquí. Después tenemos, en este punto concurren 4 barras, así que es también 3 veces por 4 menos 1, y es el único lugar donde se produce que concurren 4 barras. Y finalmente tengo este nodo en el cual concurren 3 barras, este nodo en el que también concurren 3 barras, y este nodo en el cual concurren 3 barras. De tal manera que tenemos entonces 3 por 3 menos 1, 3 veces. Cuando hacemos la cuenta, esto me dice que es un hiperestático, por la cuenta me da negativa, de grado 12, es decir, tendría 12 incógnitas para poder resolver la estructura. Y como vemos, ¿sí?, ni siquiera con las ecuaciones de equilibrio podría yo resolver estos 3 empotramientos a tierra, sino que debería recurrir a otro tipo de ecuaciones para poder resolver la estructura. Ni hablar de los marcos cerrados que aparecen aquí, que ya vamos a ir viendo a medida que apliquemos y vayamos viendo los distintos métodos, cómo se resuelven estas situaciones de estas estructuras que tienen un alto grado de hiperestaticidad. Con esto damos por finalizado la primera clase del curso de estabilidad 3. Nos vemos en la próxima, donde comenzaremos a desarrollar algunos conceptos básicos, digamos, del cálculo estructural.